Hoy quiero enviarles a todos ustedes, hacerles llegar un saludo bolivariano, un saludo revolucionario a todos y a todas. Y hemos recibido, ¿verdad?, una comunicación de la Asamblea Nacional, y vale la pena leerla para que tengamos perfectamente claro el objeto de esta comparecencia. El objeto de la comparecencia será recibir en sesión plenaria información del Poder Ejecutivo Nacional acerca de las razones por las cuales el presidente de la República ha solicitado la prórroga del estado de emergencia económica declarado mediante el decreto número 2184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6214, extraordinario el 14 de enero del 2016. Esta es la razón. Pero además, nosotros estamos aquí acatando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 222, 223 y 239, numeral 5, donde se establece que las funciones del vicepresidente de la República es el de coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. Informar acerca de las razones por las cuales el presidente ha solicitado la prórroga del estado de emergencia económica es la razón fundamental. ¿Por qué se solicita una prórroga de un decreto de emergencia? Bueno, la existencia y persistencia de las causas que motivaron el decreto existente y persisten las causas que motivaron el decreto original. Desde el mes de enero, que tiene vigencia, en estos 60 días tuvo vigencia. Ese decreto se fundamentó en una serie de elementos que tienen que ver con la economía y las circunstancias que atraviesa el país en materia económica. Si nosotros vemos lo que ha pasado en estos 60 días, la respuesta es obvia. Es obvia. Por eso cuando me dijeron, ¿y tú vas a la Asamblea? Sí. ¿Y a qué vas? A cumplir con una formalidad constitucional. Porque todos los que estamos aquí y los que me están viendo en televisión y los que están oyendo lo que estamos diciendo, ya tienen claridad de conciencia de las circunstancias económicas que atraviesa el país. Sin embargo, la Constitución establece esto y hay que hacerlo, porque nosotros somos demócratas. Fíjense ustedes, en el acuerdo aprobado en esta Asamblea Nacional, cuando se presentó el decreto, cuando el presidente Maduro mandó el decreto de emergencia aquí se aprobó un rechazo al decreto. En ese documento, yo lo estuve revisando, no hay allí ninguna motivación cuestionando la existencia de la situación económica que describe y fundamenta la necesidad de la emergencia económica. Nosotros decíamos que había unas circunstancias que requerían medidas especiales. En ningún momento, revísenlo, se cuestiona, ¿verdad?, la caracterización que se hace del momento económico. También a lo largo de los 60 días del decreto, este decreto ha durado 60 días, en esta Asamblea he visto y he escuchado algunos debates, y aquí se ha insistido de manera reiterada en la existencia de las causas. Incluso en esta Asamblea se declaró emergencia en algunos sectores, y a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo con esas declaratorias, las mismas fueron fundamentadas en la situación económica, la misma condición económica que fundamenta el decreto. Reiteradamente en los debates de esta Asamblea
nacional y la declaración en los medios de los diputados, se evidencia la existencia de una anormalidad en la materia económica. Esto ha sido recurrente, convirtiéndose en un hecho público, notorio y comunicacional. Es más, nosotros durante la vigencia del decreto, en estos 60 días, hemos dictado 8 decretos que han sido lanzados en el marco del decreto de emergencia económica. Ninguno de ellos, todos han sido implementados y ninguno de ellos ha sido impugnado. Y hemos basado esos decretos en las circunstancias económicas que atraviesa el país. Esto demuestra que se trataba de una situación que requería medidas extraordinarias. En segundo lugar, el cumplimiento de las formalidades y requisitos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica de Estado de Excepción. El decreto cumple con las exigencias y requisitos exigidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, asunto que no fue cuestionado ni por la Asamblea Nacional ni por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que no pueden cuestionar el decreto en el fondo por esta causa. El decreto que establece el estado de excepción entró en vigencia apenas fue dictado y fue remitido de manera inmediata tanto a la Asamblea Nacional como a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional, con ocasión del recurso de interpretación de naturaleza constitucional sobre el alcance, particulares y consecuencias del artículo 339, en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, declaró que el decreto número 2184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el número 6214, extraordinario, el 14 de enero del 2016, mediante el cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume conforme a lo previsto en el texto fundamental. En tercer lugar, el decreto de emergencia, el de su prórroga y las medidas que se han dictado o que se dicten no pueden ser analizados en forma separada, pues las causas de todos estos son las mismas y el momento histórico en que se dictan, dentro de un muy corto plazo de 60 días y ahora hasta 120 días. Es un solo momento histórico. Por ello, por ejemplo, una medida como la exoneración del impuesto sobre la renta para la clase trabajadora pudiera lucir para muchos una medida ordinaria, pero no lo es. En el contexto de la baja abrupta de los ingresos fiscales, cuando una medida ordinaria en el modelo capitalista sería aumentar los impuestos para tapar el hueco fiscal. Aquí se toma una medida, ¿verdad?, de exonerar impuestos aún en la situación económica. Y eso es una medida excepcional. Así, la situación económica excepcional